Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. 90 años en el corazón de Costa Rica, Radio Monumental. Muy buenos días, amiga y amigo que nos escucha desde su casa, lugar de trabajo o está en estos momentos en su vehículo. Que este sábado 1 de junio ya casi se nos va el primer semestre. Qué rápido se nos está yendo esto. Y hace poco parece que empezamos nosotros con estos programas de acuariofilia marina. Hoy, como es costumbre, traemos temas interesantes. Pero antes que todo, pues darle la bienvenida a mis compañeros en este día. Muy buenos días, Ricardo. Hola, ¿qué tal, don Hernán? Muy buenos días para usted y para todos los amigos que nos acompañan acá en los 93.5 de la frecuencia modulada. Esto es Monumental y esto es Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos y que es un proyecto que ya usted lo decía, don Hernán, un proyecto que ya tiene casi un año de estar ya al aire, ¿verdad? Ya vamos para el año, Ricardo. Ya vamos para el año, gracias a Dios, dándole las todos gracias. Los sábados. Así es, acompañándolos a ustedes que son muy amables de recibirnos. Donde sea que usted nos escuche, muchísimas gracias por eso y gracias al Creador que nos permite no solamente el don de la vida, sino la oportunidad de compartir con ustedes este apasionante hobby que es de acuarismo y también el poder informarle a usted de muchos esfuerzos que se hacen sobre la conservación de nuestros recursos naturales. Acompañados también de don Roger Lizano Soto en el Control Master Monumental, le damos los muy buenos días también a don Luis Bonilla y gracias por estar con nosotros, a nuestro compañero de la asociación. Bueno, buenos días, don Ricardo y don Hernán y a las personas que nos están escuchando y muy agradecido de estar por acá nuevamente compartiendo con todos ustedes. Hoy les traemos un tema de corales. Hay una variedad de corales que se llaman las montiporas. Es una variedad bastante grande, preciosos como en botica, de todos los tamaños, colores y sabores. Y hoy vamos a tratar de hablar profundamente sobre esta variedad que además es ideal para quienes quieren comenzar a probar con los corales duros y de pólipo corto. Don Luis, ¿a usted es enamorado de los corales de pólipo corto? Claro, todos los SPS para mí, bueno, mi pecera principalmente está dominada por ese tipo de corales. Son llamativos, me gusta el crecimiento que tienen y bueno, hoy que conversamos de las montiporas, bueno, son corales excelentes para cubrir ciertas zonas donde eventualmente las acroporas no podrían estar porque necesitan unos requerimientos tal vez un poco más específicos, ¿verdad? Sí, es un coral que le va a dar mucha lucidez al acuario, no es un coral complicado. Pueden haber detallitos, pero los vamos a conversar en el día de hoy. Y en esta categoría de montiporas podríamos hablar de tres grandes áreas o tres grandes tipos. Tendríamos las que tienen figura de platos, las que son con ramificaciones y las que son de tipo incrustante. Entonces, por eso decía que es como en botica. Tenemos de todos los colores, tamaños y sabores. Y cada quien, pues, de este tipo de coral, pues la naturaleza le dio en su sabiduría ventajas para poder sobrevivir en el entorno marino. Los tipo plato, precisamente, que tal vez son un poquito de aguas más profundas con respecto a los incrustantes y a los ramificados, tienen precisamente la figura de un plato, porque eso les ha permitido capturar de mejor forma la poca luz que les pueda llegar a esas profundidades. Entonces han desarrollado habilidades diferentes y dentro de estos hay corales espectaculares. Sí, don Hernán, por ejemplo, para que se den una idea, el Registro Mundial de Especies Marinas cataloga aproximadamente unas 85 especies válidas de montiporas diferentes, ¿verdad? Entre esas, más que toda la morfología,
si van en esas que usted citaba, don Hernán, ¿verdad? Ahí tenemos la Digitata, por ejemplo, que es la que crece en forma como más ramificada. Más ramificada. La Capricornis, que es la que es como más Plato. de plato, y la incrustante, que lo que hace es como adherirse, digamos, a la estructura rocosa. Una Sunset, exactamente. una Spider-Man. Bueno, ahorita vamos a hablar porque también esta evolución ha permitido que cuando los corales son criados ya en cautiverio o bajo techo, hay acuaristas que comienzan a trabajar, como lo hemos descrito en programas anteriores, comienzan a trabajar la parte del fenotipo. Uh-huh. Y este manejo hace que el coral que produce ese acuarista pues tenga ciertas características, y el acuarista llega a ponerle un nombre propio que lo distingue, que normalmente lleva su apellido o lleva una marca asociada a ese acuarista. Y hablamos ahí de los Jason Fox, y hablamos ahí de los Woweye Coral, etcétera, etcétera, que es como el apellido que le permite a quienes estamos en el hobby saber de dónde viene este coral. Y de aquí van a salir nombres bastante curiosos: Sunset, tenemos Spider-Man, Superman, Aquaman, Chili Pepper, Confusa, en fin, tenemos infinidad de Así nombres, es. cuanto se les pueda ocurrir, y cada día van saliendo más, ¿verdad? Porque producto de esas, inclusive hibridaciones que se hacen con las especies, van surgiendo más y más, Bueno, más de, y más de- tipos. de hecho, uno de los primeros híbridos que comenzamos a ver en el acuarismo provino de la parte de las Capricornis. Ujú. Se hace una hibridación entre una Capricornis, que es un coral tipo plato, de color verde, con otra que es de color rojo, y se combinan como si estuviéramos haciendo, en términos muy sencillos, un injerto en un naranjo o en un aguacate para tener una variedad diferente. Sí, claro. Aquí, digamos, tal vez la práctica y la experiencia de los acuaristas es el que ha desarrollado ese tipo de especímenes, ¿verdad?, particulares. Sí hay que tener ciertos conocimientos básicos, pues, para poder hacer, porque no se pueden mezclar especies que no sean compatibles o que tengan una morfología de crecimiento diferente, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener algún tipo de conocimiento para poder desarrollar esto. Yo lo he intentado sin éxito en algunos momentos, que uno trata de poner dos especies similares a la par, pero no he tenido la posibilidad o la oportunidad de que se me haya hecho una hibridación de estas. Pero Que bueno, a veces son artificiales y pueden darse inclusive en la situaciones naturaleza. naturales, Accidentales. accidentales, correcto. Sí, y quisiera hacer, compañeros, una referencia rápida para que la gente que nos escucha a través de las ondas radiales de Radio Monumental se ubique un poco en el tipo de coral. Este coral, como lo decíamos anteriormente, es muy común en la acuariofilia marina. Pertenece al género, como ya lo decía Luis, de los corales duros de pólipo pequeño. Nosotros los llamamos SPS por sus siglas en inglés. Y lo que quería acotar es que su morfología varía dependiendo de su especie. Son corales con esqueleto calcáreo recubiertos con tejido, el cual tiene diversos colores. Hemos visto corales de este tipo en colores verde, rojo, naranja, morado, etcétera, y está repleto de diminutos pólipos que al observarse de cerca tiene el aspecto como de una flor. Estos también pueden variar su colorido, bien sea igual al tejido o diferente. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, y estoy seguro que la han tenido, compañeros, de cuando palpa una montipora, que parece un plato, parece muy duro, sin embargo su superficie uno puede sentir en la parte suave del coral, la parte de ese tejido, que para que la gente se ubique, es como tocar a veces, lo digo yo, que es como tocar a veces una galleta soda un poquito más dura, pero con una cubierta como de mantequilla, donde uno siente el tejido del coral. Y son corales que pueden ser muy, muy fuertes, que se requiera equipo especial para cortarlos, y algunos inclusive con la propia mano podría uno fragmentarlos. Sí, don Ricardo, excelente. Usualmente eso que uno siente es que son corales que sueltan una especie de baba bastante consistente, digamos, bastante densa, y al más mínimo signo de estrés ya ellos empiezan a liberarla como mecanismo de protección. Es interesante, digamos, que la estrategia de las montiporas para cubrir áreas del arrecife no son muy tóxicas, digamos, no tienen un grado de toxicidad muy alto con otros corales, sino que la estrategia de ellos más bien es tener un crecimiento acelerado, ¿verdad? Correcto. Eso es su principal defensa. Claro, un crecimiento acelerado para cubrir la mayor área de luz posible y eventualmente dejar en desventaja a otras especies, bueno, igual competidoras, ¿verdad? Por el alimento, en este caso, que sería la luz, ¿verdad?
De hecho, nos crecen tan rápido que cuando nos vamos quedando sin espacio en el acuario, usamos los platos para ponerles encima otros corales a las montiporas, porque realmente la agresividad es muy baja de la montipora. El tema es la velocidad precisamente que señalaba Luis, con que crecen, y va a utilizarlo como la defensa para robarse ese espacio y la luz. Yo no sé qué les parece, señores, ahora que Ricardo nos hacías la referencia al carbonato de calcio, de que tienen todos los SPS. ¿Por qué no hablamos un poquito de los parámetros? ¿De cuáles serían los principales elementos o parámetros que debemos de considerar para tener de forma adecuada este tipo de coral? Que dentro de la generalidad, decía yo al principio, son corales que uno podría recomendar a quienes inician con corales SPS y en general de corales, porque son muy nobles en cuanto a las exigencias. Sí, claro, yo, bueno, quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todas las personas que ya tienen pecera, ¿verdad? Y que están pensando en iniciar en este mundo de los SPS, que usualmente la gente les puede tener un poquito más de miedo o resistencia a adquirirlos, pues porque siempre se vende la idea de que son corales muy delicados. Si bien es cierto, son corales que demandan ciertas condiciones y cierto grado de estabilidad, hay diferentes especies que nos podrían permitir empezar dar nuestros primeros pasos, ¿verdad? en esta familia de corales. Entonces, algunos de ellos son las montiporas. Básicamente requieren parámetros muy habituales a los que ya utilizamos para otras especies de corales. Estamos hablando, digamos, de un calcio entre 400 y 480, o sea, hay unos rangos relativamente manejables. Son resistentes. Exactamente, un magnesio entre 1280 y 1300, por ahí, 1320. Igual un KH, o sea, soporta un rango amplio, ¿verdad? Algunos el KH puede andar desde 6.57 hasta unos 10, 11 puntos, ¿verdad? Nada más que aquí KH. Yo quisiera hacer el énfasis, Luis. Ese es el rango adecuado, pero cuando hablamos, por lo menos, sobre todo si usted se está formando, cuando hablamos de estos parámetros, no es que hoy pueda estar en un rango de 8, claro, y al día siguiente lo tenga en 11 o lo tenga en 12 o en 10, porque los corales sí son muy afectos a sufrir estrés por oscilaciones importantes y principalmente en la alcalinidad. Entonces, si decimos que puede usted tener una montipora en un rango de 8 de KH o de alcalinidad, o lo puede tener en 11, lo que queremos decir es, por lo menos mi forma gráfica de siempre explicarlo es: péguese como una estampilla. Es decir, si escoge 8, quédese en 8 y trate de que le oscile lo menos posible a 8. Si va a escoger 11, pues escoja 11 y péguesele al 11 y trate de que haya la menor oscilación posible. Y yo creo, don Hernán, que eso es muy importante que decís, porque volviendo al punto que decía Luis, si soy una persona que tengo corales suaves en mi pecera y tengo parámetros estables que son, digamos que los corales suaves no requieren parámetros muy estables, yo podría empezar con algunos de estos corales montipora más básicos que no requieren que yo tenga que tener cambios drásticos de parámetros en mi acuario ni inversiones en equipo especializado, ¿verdad? Que son resistentes. Sin embargo, como usted dice, hay que seguirle echando un ojo a los parámetros, ¿verdad? No puede dejarlos uno completamente descuidados para ese tipo de corales. En las oscilaciones de parámetros son de los corales, precisamente por eso decíamos para principiantes, porque toleran de mejor manera esa oscilación. Pero eso no quiere decir que los podamos someter de forma constante a cambios bruscos de salinidad, de temperatura, de alcalinidad, de calcio, etcétera. Escojamos un parámetro y nos pegamos a ese parámetro como estampilla y tratemos de que oscile lo menos posible. Ahí vamos a tener una parte muy adelantada del éxito en la tenencia de estos corales. Claro, don Hernán, es que eso tal vez fue que yo pequé ahí por el error de partir del hecho de que la estabilidad es principal, es un factor principal en cualquier pecera marina. Cuando yo me refería a los parámetros es que puede andar, digamos,
desde un KH bajo hasta un Sí, KH claro. alto, No, digamos, mira, y tener un... yo lo entendí así. Claro. Y eso probablemente entre acuaristas sabemos a lo que te estás refiriendo, pero si hay alguien que se está formando, por lo menos Sí, dice, aclararle. lo tengo en 11, me puede llegar hasta 6.5 que no me pasa nada, pero no es eso lo que queríamos decir, sino que usted puede escoger a dónde es el ideal o dónde es que usted espera tener su pecera y una vez ahí mantenerlo. Correcto, ¿verdad? correcto. Ahora, dentro de esta parte de los parámetros importantes, por lo menos quiero compartir algunos tips que creo que son importantes. Normalmente en la acuariofilia medimos los grandes parámetros: alcalinidad, magnesio, calcio, medimos la temperatura, medimos la salinidad, y a veces se nos queda de lado en otros parámetros que no son menos importantes. Cuando uno tiene una montipora y la comienza a ver que se está oscureciendo, y cuando digo oscureciendo es, por ejemplo, si ella es de piel roja y la estamos viendo que se nos está poniendo café, negra, tenemos que pensar en la posibilidad de algunas situaciones que se puedan estar dando. Las normales que uno debería poner en primera línea es exceso de nutrientes o una pobre iluminación cuando cualquier coral se nos está poniendo oscuro. Ahora, si por el contrario lo que estamos viendo es que pierde el color, se nos está poniendo más pálido, muy brilloso, muy apastelado, tenemos que pensar en la situación contraria. Muy pocos nutrientes presentes en el agua o casi indetectables y un exceso de iluminación, una combinación de los dos o uno de los dos. Y hay un tercer reglón que a veces se puede dar y que significa que tenemos buena iluminación y que tenemos buen nivel de nutrientes, pero el coral las montiporas se nos están poniendo oscuras. Y estos son casos donde a veces se tiene un potasio muy alto por encima del rango aceptable o un yodo extremadamente bajo, que nos hace que el pólipo de los corales, en el caso del yodo, se nos ponga café, y en el caso del potasio se nos pongan oscuros en general, tanto pólipo como piel del coral. Entonces, elementos importantes a tener en cuenta para que ese coral, ese montipora, nos esté creciendo bien, ya sea de plato, sea incrustante o sea de ramificaciones. Claro, don Hernán, y eso nos hace ir a tal vez uno de los principales problemas que a veces tenemos nosotros como acuaristas. ¿Cómo sabemos cuánto editar tal vez de esos elementos o no, si no tenemos ni siquiera cómo medirlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi recomendación en ese caso? Bueno, más bien hacer cambios parciales de agua con más frecuencia, porque ahí vienen elementos traza. Y de entre esos elementos traza, evidentemente vienen esos que mencionaba don Hernán, ¿verdad? Ahora bien, si tenemos la oportunidad de hacer un estudio de laboratorio que nos permita saber en qué tenemos nosotros esos elementos, sí podríamos iniciar tal vez, por lo menos desde mi punto de vista, a editar esos elementos, ¿verdad?, específicos dependiendo de las concentraciones que tengamos en nuestras peceras, porque el consumo en cualquier pecera va a ser diferente, porque cada especie va a tener consumos distintos de diferentes elementos, ¿verdad?, ya sea por su coloración, por su tamaño, en fin. Entonces, mi recomendación es para la gente que inicia, bueno, cambios frecuentes y constantes, digamos, de agua, cambios parciales, básicamente. La recomendación que das, Luis, me parece sumamente valiosa. Primero, cuando empezamos, normalmente los acuarios no están maduros. Y segundo, a veces nos pasa que nos falta un poquito de formación todavía como acuarista. Entonces, el hacer cambios frecuentes de agua nos permite dos cosas: exportar el exceso de nutrientes que se esté concentrando en el agua y por tanto los vamos a diluir, y por otro lado vamos a importar esos elementos traza, esos elementos menores que son fundamentales para que haya una correcta mezcla de la química del agua, de que haya un buen balance iónico en el agua de nuestra guía, entonces el coral tenga las condiciones para prosperar de forma agradable. También nos pasa que conforme va creciendo los corales, y Luis referenciaba al inicio del programa que las montiporas son corales que crecen bastante rápido, no tenemos que extrañarnos que según vayan creciendo y ya se nos vayan haciendo colonias sumamente grandes, que llegue un momento en donde el mero cambio de agua ya no sea suficiente, porque
toda esa formación de carbonato de calcio, esa parte de hueso que le vemos a estos corales duros, imaginémonos cuánto invierte una montípora capricornis solo formando el plato, y vemos un plato encima de otro y de otro y de otro, y se nos hacen colonias excesivamente grandes. Entonces puede que tengamos una demanda importante ya de elementos principales como magnesio, calcio y carbonatos, que haga que el mero cambio tal vez ya no de agua no sea suficiente para hacer la reposición, y debamos añadir o agregar estos elementos por separado según el consumo que se presenten. No todos los acuarios son iguales. Puede ser que tengamos entre varios acuaristas un mismo acuario de 100 galones o de 50 galones, hasta con los mismos tipos de corales, pero siempre a lo interno van a tener variaciones, ya sea en consumo, exigiendo mayores reposiciones de elementos, o por el contrario, que con el solo cambio de agua les va a ser suficientes. Claro, ahí digamos, nada más a mí me gustaría hacer la salvedad para las personas que nos escuchan, que a veces venden muchos productos que sirven para mejorar la coloración de los corales, y realmente eso lo que trae, claro, en su mayoría son elementos traza, ¿verdad? Para reponer esos consumos. Ahora bien, si mi pecera no consume lo suficiente y yo sigo editando, tal vez la primera dosis no va a ser letal, la segunda dosis no va a ser letal, pero ya en un tiempo prolongado, en 6 meses, por ejemplo, se acumuló, y es ahí donde empiezo a haber problemas. Correcto. Y cuesta muchísimo, porque me pasó por experiencia correlacionar que es el producto que vengo echando hace 6 meses, ¿verdad? Es que, a ver, el tema es que en acuarismo medimos la presencia de estos elementos menores, elementos traza o elementos macro, los podemos medir en partes por millón y en partes por billón. Uh-huh. Entonces, tal vez estamos aditando y la parte no consumida es muy poquita, pero ese poquito se va a ir acumulando mes tras mes, tras mes, tras mes, año a año, y de un momento a otro lo que veíamos prosperar muy bien el acuario, decimos, pero ¿qué pasó? Si este acuario venía prosperando muy bien, no le he cambiado la luz, no le he cambiado la marca de sal, sigo haciendo los cambios frecuentes de agua, estoy agregándole al acuario lo mismo que siempre he hecho, no he cambiado nada, y comenzamos a ver decaimientos. Y eso es por lo que vos precisamente señalás, Luis, que comenzamos a tener acumulaciones innecesarias que tarde o temprano se brincan la barda y se hacen tóxicas para el coral. Y es lo que apuntaba yo, por ejemplo, de el caso del potasio. El potasio va a ser fundamental para que esos pigmentos rojos los veamos bien encendidos, pero conforme se nos van haciendo acumulaciones innecesarias, se nos va a ir poniendo oscuro, se nos va a ir poniendo negro y lo podemos matar. O al contrario, puede ser que no hagamos acumulaciones innecesarias, puede ser que no estamos reponiendo, y entonces vamos a ir teniendo de menos y de menos, mes a mes, año a año, vamos a ir teniendo de menos ciertos elementos, y igual nos van a generar problemas. Por ejemplo, el estroncio sería fundamental para todo coral de estructura de carbonato de calcio, de hueso, porque el estroncio le va a permitir ser consistente, tener fortaleza, que el hueso no se quiebra, como que esté con buena alimentación la persona y el hueso no se quiebre. Bueno, el estroncio es fundamental en ese coral para que no se haga quebradizo cuando pase un pez y lo toque, que no se nos vaya a quebrar, que tenga un crecimiento normal. Pero si el estroncio está de menos, va a ser sumamente frágil. Ese coral va a tener procesos de calcificación muy deficientes, y de ahí todo lo que se nos va a derivar de esto. Don Hernán, tal vez ahí para comentar un poco y no asustar a las personas que nos están escuchando, porque estamos entrando tal vez en temas un poquito más complejos de los elementos traza y todo. O sea, no tengan miedo de que las montiporas son tan delicadas que empezar a ver cómo mido estos elementos, y no. O sea, realmente con cambios constantes, parciales de agua, usted va a poder lograr encontrar la estabilidad apropiada. Lo que nosotros aconsejamos en este momento es no abuse de algunos ciertos aditivos que existen en el mercado, que son para mejorar coloración y todo, porque puede tener efectos secundarios como cualquier sustancia, ¿verdad? Pero realmente las montiporas son corales relativamente para simples. Principiantes. Exactamente. Y además tienen la gran ventaja
que son muy, muy bonitos. Claro. Es decir, un plato combinado solo de verdes, tonos de verdes, morados o rojos, lo va a hacer lucir espectacular. Una roca forrada de una montipora incrustante se va a ver increíble. Imagínese usted una roca precisamente que le podamos llamar Superman, porque su piel va a ser color roja y el pólipo azul. No, perdón, al revés, ese es el Spider-Man. ¿Cómo vas a mirar esa roca? Se va a ver increíble. O una sunset, que también va a ser increíble. Que tiene varios colores, sí. Yo creo que el otro aspecto creo que es muy beneficioso de esos corales es que al crecer, por ejemplo, la montipora tipo plato, que crece haciendo niveles y en espiral, también representa un hábitat ahí para salvaguardarse o cubrirse, o un escondite para los peces, ¿verdad? Que tanto lo necesitan a la hora de dormir. Entonces es muy hermoso ver en esos corales los peces habitando en su forma o en su estructura interna. También me parece que es una gran ventaja. Sí, además de montiporas hay para todos los gustos y para todos los presupuestos también, porque desde las capricornis, que inclusive yo he llegado a regalar por podas, ¿verdad? Hasta ahí especies ya de marcas, como lo mencionaba Don Hernán, Jason Fox, Worldwide Corals, que pueden tener ahí ya una escala de precios ahí para arriba, que pueden ir hasta unos exorbitantes que nunca podría pagar, pero hay de todos gustos, de todos colores, para todas las personas, para diferentes tipos de sistemas inclusive, porque se pueden vamos a ver, podrían usarse en combinación con corales suaves y no son tan demandantes como otros corales duros como las acroporas, por ejemplo. Entonces se pueden usar también como un balance, ¿verdad? Para dar una estética inclusive muy bonita a nuestros peceros. No, y en eso de la estética que señalás, es que esa es la gran ventaja que para mí tiene la montipora. Plato, incrustante y de ramificación. Te da todo. Tenemos todo. Es decir, si queremos ver una estructura grande, tenés un plato. Si querés ver algo que forre, tipo como si estuviéramos en la montaña, una lana que va forrando la roca, tenemos las incrustantes. Y si queremos ver palitos, ramificaciones, también las vamos a tener. Y tenemos diferentes tipos. Y vamos a comerciales, vamos a regresar y tal vez podríamos conversar en aquellas variedades que más destacan según estas categorías. Podemos ver un poquito de iluminación, ubicación en el acuario, flujos de agua, cómo podemos esquejearlos, si requieren alguna alimentación o no especial. En fin, ya regresamos con Acuariofilia Marina y este tema que hoy nos ocupa esta mañana de sábado sobre las montiporas. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Muchísimas gracias por estar en compañía de Acuariofilia Marina en esta mañana de sábado. Hoy estamos con un tema muy especial, muy interesante, que es los corales tipo montipora, que son corales duros, corales que se encuentran aproximadamente en los 45 metros de profundidad en el océano y que vienen a representar una oportunidad muy interesante para que aquellos acuaristas que tienen peceras marinas puedan experimentar con estos corales tipo duros. Los corales tipo duros generalmente requieren de parámetros más estables y un poco más estricto el control de mantenimiento en los acuarios. Sin embargo, estos que son montiporas, que existen varios tipos y que ya vamos a hablar de ellos, pues tienen una flexibilidad una resistencia un poquito más marcada. Y los colores que tienen van pues de muchísima variedad y también ofrecen la ventaja de que se vuelven hábitats para ciertos tipos de peces que su tamaño permite que entren en las estructuras de estos corales. Así que, compañeros, hablemos un poco de esos corales más conocidos, de esos tipos más conocidos, dependiendo la familia o la variedad de las montiporas. Bueno, si les parece, empecemos hablando un poquito sobre las capricornis. De acuerdo. Las capricornis son corales o montiporas tipo plato, como hemos reseñado en la primera parte, y aquí podemos encontrar diferentes colores y texturas.
En la parte de las montiporas capricornis, las más comunes son las de color rojo. Y dentro de estas rojo podemos encontrar dos tipos de rojo, una más intensa y una más apastelada. Ahora, como todo coral o toda montipora que logremos que lo ubiquemos, que ya es un tema que vamos a hablar ahorita, en la ubicación dentro del acuario, si le ponemos mucha iluminación, le vamos a hacer que pierda la intensidad del color y la hacemos tal vez más apastelada. Pero en el caso de estas dos tipos rojas, son una ya no por iluminación, sino que es natural ser más apastelada, más rosadita y otra más roja. Y lo mismo pasa con las moradas. Hay una morada muy intensa y una morada menos intensa. Una más corrugada y la otra menos corrugada. En el caso de las verdes y las moradas, las rojas no me he percatado si son más o menos de igual textura, pero en el caso de las moradas y verdes sí he visto más corrugadas y menos corrugadas. Y lo otro es que pueden también tener pólipos de color diferente. Entonces, por ejemplo, está la Sunburst, que es una montipora color rojo de pólipo amarillo. Y también hay otras de pólipos azules, de pólipos verdes. Entonces, ya ahí tenemos en la parte estética montiporas capricornis para todos los gustos. Dentro de la línea de las verdes, hay unas de verdes menos intensos que rayan casi que tal vez en un tono amarillo verde, que también a la hora de combinarlas se ven muy muy bonitas. Y luego hay otra que diría yo, no sé si ponerla en la línea de las plato, a ver, no es capricornis, pero podría rayar dentro del tipo plato, que son las undata, que tienen un crecimiento más o menos tipo plato, aunque también medio incrustante. Es interesante eso que usted habla sobre la forma en que tienen algunas capricornis. En algunos lugares yo he podido leer que habla que depende mucho de las condiciones inclusive de la pecera, en el sentido a nivel del flujo o la iluminación que tengan. Entonces eso va a incidir en qué tan corrugada o no podría ser una capricornis, ¿verdad? Entonces, inclusive podríamos tener una capricornis o dos capricornis en la pecera en posiciones diferentes, y una va a tener una forma y la otra posiblemente similar, ¿verdad? No es que van a ser totalmente distintas, pero sí van a tener ciertas diferencias físicas. Si ya empezamos a hablar sobre los colores, bueno, realmente se pueden imaginar las combinaciones que quieran, ¿verdad? Porque hay capricornis moradas con los pólipos rojos, la que mencionaba don Hernán, que es roja con los pólipos amarillos, están las undatas que son verdes con los pólipos blancos, que si bien es cierto no es capricornis, tienen una tendencia de crecimiento ahí un poco plato y un poco incrustante, ahí es como un mix entre ambas, ¿verdad? Entonces, básicamente hay especies para todos los gustos y para todos los colores, digamos, de casi todos los colores que existen, ¿verdad? Y está, por ejemplo, la Hofmeinsteri, que también crece en tipo plato, que es como café con el pólipo verde, que me encanta, y de hecho hace tiempo ando buscando por si alguien sabe. Yo tengo una, esperemos que crezca un poco más, te la damos. Perfecto, pero sí, básicamente de todos los colores, digamos, para todos los gustos hay, ¿verdad? Y la ventaja con estas es que realmente su mantenimiento son similares, son de crecimiento rápido, y pues le dan una belleza y una tonalidad a la pecera incomparable, ¿no? Tal vez hay un tema importante, Luis, que vale la pena que lo compartamos para que no se vayan a embarcar quienes quieran meter el día de mañana en una Capricornis. ¿Cuál sería la ubicación ideal en el acuario de la Capricornis? Vamos a ver, don Hernán. Lo primero que hay que pensar es no en cómo está el coral ni cómo lo estoy viendo yo donde lo pongo, sino en que va a crecer y qué efectos va a tener con ese crecimiento. ¿Qué me podría tapar? ¿Qué me podría cubrir? ¿Qué me podría dejar en una sombra? ¿O qué podría cortar el flujo inclusive que tenemos en nuestras peceras? Sí requieren una iluminación mediana, digamos, una intensidad media de luz, entonces es aconsejable como a la mitad de la altura de la pecera siempre, pero considerando que su crecimiento no vaya a afectar otros corales que estén inferior, que tal vez en el momento no los estén tapando, pero se los aseguro que va a llegar a cubrir. Va a crecer. Vos lo dijiste muy bien. Cuando nos den el frac, no pensemos en ese fraccito que nos están dando. Y no pensemos en ponerlo en la posición donde visualmente nos encanta, porque va a crecer. Y va a crecer tanto que
al cabo de 1, 2 o 3 años ya no vamos a ver el color del coral, sino lo que vamos a ver es el hueso, el hueso, el esqueleto. el básicamente. esqueleto. ¿Por qué? Porque él va a ir haciéndose, imagínense ustedes como una flor. Ustedes una flor la pueden apreciar si la vemos de arriba hacia abajo, podemos ver todo su esplendor, pero si la vemos solo de abajo, no la vamos a ver tan lucida, ¿verdad? Y eso pasa mucho con el caso de las capricornias. Claro, y además que como son de especímenes fotosintéticos, ¿verdad? Que su dieta básicamente entre el 75 y el 95% Correcto. es proveniente de la luz, Correcto. van a ir buscando esa luz, ¿verdad? Entonces, de ahí su que la naturaleza las hizo ser plato, claro, para que dependieran más de la fotosíntesis, porque el pólipo es bien pequeñito, y aunque es un animal y va a tener una boca por la que va a procurar alimentarse, efectivamente la gran mayoría de su alimentación proviene de la relación con el alga zooxanthella. siempre van a ir en busca de la luz, no en busca de que uno las pueda ver desde afuera, ¿verdad? Entonces, si uno no lo coloca en una posición adecuada, puede darse el momento en donde ya usted realmente no aprecie los colores, Sí. ¿verdad? Que Señalaste dos cosas importantísimas, Luis. Bueno, esta que ya estábamos apuntando de la parte estética, es decir, la relación del acuarista con su acuario, pero también señalaste otra parte muy importante, que es cómo se va a comportar alterando los flujos de agua, creándole sombras, que bien señalabas al inicio de la conversación, que su máxima defensa es el crecimiento rápido para competir por la luz y competir por el espacio. Entonces, efectivamente, este coral mal ubicado nos puede generar problemas de flujo, entonces vamos a tener áreas muertas donde podrían darse acumulaciones de nutrientes, podría desarrollarse cianobacteria porque tiene un flujo muy pobre de agua y por tanto hay concentración de nutrientes y hay clima propenso para cianobacteria y comenzamos a ver esas partes que no nos gustan del acuario. Segundo, además de cortarnos el flujo, le pueden hacer sombra a corales que tal vez cuando los plantamos, los pusimos en el acuario, son de crecimiento lento, digamos una acropora, va creciendo muy despacio y difícilmente va a llegar a desarrollarse porque la Capricornis le ganó en ese crecimiento y le tapó la iluminación adecuada que debe recibir la acropora. Claro, entonces, como creo que ya lo hemos mencionado en otros programas, es importante la planificación, ¿verdad? Hasta dónde vamos a poner nuestras especies, por sus requerimientos, por su crecimiento, por su alimentación, en fin. Entonces, siempre como consejo, buscar inclusive imágenes de cómo crece ese coral en tamaño ya, en algunos tamaños un poco más grandes y ver dónde no me afectaría o me afectaría lo menos posible o en todo caso poder tener un plan de reubicación de otras especies, ¿verdad? Para que no genere ningún tipo de afectación en nuestras peceras. Correcto. Y también en el internet se pueden ver muchas ideas de cómo localizarlos. Hay acuaristas que yo he visto en el internet que ponen 2 o 3 tipos diferentes alrededor de una formación rocosa en media altura y va forrando la formación también, ¿verdad? También se puede jugar con eso. Entonces, yo creo que sí son muy estéticas. Hablamos de otro tipo en estos momentos, don Hernán. ¿Qué le parece si hablamos de las digitatas, la Montipora digitata? Hablemos de las que realizan ramificaciones. Cuando hablamos de las montiporas que ramifican, la que siempre salta en primer lugar son las digitatas, pero no solo existen las digitatas, que tal vez ahorita nos vamos a concentrar más en ellas. Podemos estar hablando de la estelata, podemos estar hablando de las Forest Fire. Sí, bueno, pero esa es una digitata. Bueno, sí. Sí, también hay otras como ahorita se me va el nombre. Está también la híspida, que también es una montipora que crece así ramificada. Está la hirsuta. La hirsuta, esa es exactamente, la hirsuta era la que iba a citar. Que son montiporas ramificantes que no son normalmente las clásicas de las digitatas. Si les parece, hablamos de estas. Las excelentes o las más conocidas son las digitatas. Tienen la desventaja relativa, digo yo, que son extremadamente frágiles. Es decir, un pez mediano, grande, pasa por ahí y fijo la quiebra.
uno dice que es una desventaja, pero la naturaleza para mí es muy sabia. Eso es lo que hace Propaga el coral. que se propague el Claro. coral en un arrecife. Es interesante, don Hernán, porque las montiporas tienen los dos tipos de reproducción, ¿verdad? Tanto la Sí. sexual como la asexual. Una la sexual por la fragmentación, ¿verdad? Y la sexual, bueno, emitiendo un gameto, ¿verdad? Y ahí dentro del agua, ahí se crean y después ya se asientan en alguna parte del arrecife y empieza a crecer nuevamente el coral, ¿verdad? Pero volviendo a la fragmentación, ¿verdad? Que es una de las principales formas de reproducción de ellas, definitivamente a nosotros, a todos nos pasa posiblemente con tratar de hacer algún mantenimiento en la pecera, Sí, sí, sí. que metemos la mano y sin querer tocamos ese coral y ya tenemos dos corales, Sí. ¿verdad? Que es lo que hablaba de que hay corales más frágiles que Claro. otros. Y bueno, dentro de estos, los que siempre brincan son las digitatas. Ujú. Y ahí tenemos digitatas igual. A ver, para los que no las conocen, imagínense un lápiz mongol. Y ese lápiz mongol de diferentes colores. Ujú. Puede ser que tenga la piel absolutamente verde y los pólipos, o sea, los animalitos, también de color verde. Pero hay otro, por ejemplo, como la alemana, la que es azul, ahorita estoy oyendo pésimo de nombres, German Blue. la German Blue, correcto, que la piel es diferente y el pólipo es azul. Ujú. Entonces ahí ya tenemos una variedad. Tenemos la digitata peach, la melocotón, Ujú. que precisamente lleva su nombre porque es un color apastelado tipo melocotón. ¿Qué otras tenemos? Bueno, la que mencionó don Ricardo, la Ah, sí, Forest Forest Fire. Fire. la Bubble Gum. También está la Bubble Gum. Bueno, la Forest Fires es otro de esos casos. Piel verde pero con pólipo rojo. Ujú. La Bubble Gum, piel azul, pólipo Rojo rojo, y puntas verdes. y Es un espectáculo. crecimiento en la parte superior, en la parte, en vez de tener un crecimiento color blancuzco, que es el hueso que uno ve, el crecimiento que uno le ve es azul. Ujú. También otra que tiene un crecimiento parecido es la Montipora confusa, ¿verdad? Tiene Ujú. cierta ramificación a la hora de su crecimiento, que es como un color más amarillo, con los pólipos tal vez como cafés, tirando a verde un poco. Vamos a ver. La digitata verde también, que a mí me gusta muchísimo, que es muy similar a la Forest Fire, pero en versión verde también. Claro, digamos, igual, de las digitatas también tenemos muchas versiones de colores, ¿verdad? Y todos los días en las tiendas siguen saliendo nuevas y nuevas especímenes. Tal vez, no sé si continuamos con las incrustantes. Continuemos con las incrustantes. Mencionabas la hirsuta y hablamos, yo hablé también de la estelata. Ujú. La hirsuta, un coral, me gusta mucho porque dependiendo cómo le pegue la luz puede dar algún destello de un azul fosforescente en contornos. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí, la verdad, no lo puedo observar. Lo que sí, digamos, sí he notado es que ella tiene un verde fosforescente muy bonito y el pólipo es amarillo, Ujú. totalmente amarillo. ¿Verdad? Que tal vez por los dos tonos que son similares no se logra ver tanto, pero si usted observa de cerca el pólipo es completamente amarillo. Ese es un coral normalmente de piel verde Ujú. y pólipo amarillo. Que a diferencia de la digitata que hablábamos, que yo les decía a los amigos que nos están escuchando que se imaginaran un lápiz mongol, en esta es diferente, porque aquí ya no es tipo lápiz mongol redondita, sino aplanada, achatada, totalmente aplastadita y siempre ramificada, pero aplastada. Por cierto, don Hernán, se nos estaba escapando una que también es ramificada, que es muy común, que es la Montipora setosa. Ajá, ¿verdad? la setosa. Que esa la tenemos, digamos, Ujú. está muy propagada aquí en el hobby, por lo menos a nivel nacional, que también tiene un crecimiento muy particular y es Y un color muy y es llamativo. un color muy llamativo, ¿verdad? Es un Sí. anaranjado intenso Ujú. e inclusive ahora ya hasta hay algunos graftes, ¿verdad? Eso es lo que iba a aportar, que hay Ujú. algunos híbridos que ya están sacando con la con la cetosa. con la setosa. La setosa es otro de esos corales, puede ser incrustante, ramificar, y la ramificación es
totalmente azarosa. Sí, es así, digamos, tiene un crecimiento totalmente, no como uno habitualmente los había observado. Según el tipo de iluminación que le pegue, podríamos verla más anaranjada o más roja. Ujú. Y en el caso, regresando a la hirsuta, que cuando yo les hablaba del destello azulito que se ve, es así como la bubble gum tiene el crecimiento azulado, dependiendo de la iluminación que tenga la hirsuta, podrías ver no un azul, pero sí un destellito, como mencionaba, un reflejo, principalmente cuando uno trabaja la parte del espectro que va hacia el lado de la fluorescencia, ¿verdad? Tenemos la estelata, esa también es una incrustante con ramificaciones, pero es más fuerte incrustando. Las ramificaciones son más pobres, más delgadita, más escuencles, diría yo. Bonita, eso es una montipora agradable. Es que de verdad es que en las montiporas hay tantísima variedad, tantísimo patrón, tantísimo color, que uno puede hacer muchas combinaciones, y la ventaja es que entre ellas no se da la agresión que tal vez podríamos tener en otro tipo de coral, ¿verdad? Uh-huh. Sí, tal vez ya entrando un poquito más a las que son más incrustantes, bueno, ahí tenemos las que mencionamos ahora, como la Superman, como la inclusive la Aquaman. Bueno, yo no sé quién le pone los nombres a estas montiporas, pero bueno, ya toda la Liga de la Justicia está por ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la Superman es el cuerpo azul con el pólipo rojo, la Aquaman es como un cuerpo más turquesa, con el pólipo con un anaranjado fuerte. También tenemos, por ejemplo, la Sunset, ¿verdad? Que es como una escala como de varios colores que va desde el amarillo hasta el verde. Tenemos, bueno, la Chili Pepper, que es totalmente verde con los pólipos rojos. Esa es más tipo plato, ¿ah? Bueno, es que creo que hay de las dos, don Hernán. Creo que hay unas que son más tipo plato y otras que son más incrustantes. Sí, bueno, yo he visto una más tipo plato. Bueno, de hecho tengo una que está pequeñita, la tengo ubicada donde recibe mucha sombra, entonces tiene un crecimiento muy lento y es más, a ver, sí se incrusta, pero hace plato. Bueno, puede ser con pólipo rojo. Claro, puede ser posiblemente por esa situación de que ella está como en una sombra, que está buscando tal vez como hacer tejido donde pueda eventualmente abarcar la luz. Y es lo que yo le mencionaba anteriormente, que depende de las condiciones de la pecera, así puede ser el crecimiento tal vez de algunas de las especies que nosotros tenemos. Otra que nada más porque se me escapó citar ahora que estábamos hablando de las ramificantes, para que no se nos quede atrás, que también puede ser relativamente común en la acuariofilia costarricense, es la Spongoes. La Spongoes sí es un coral que va a depender mucho su color de la iluminación. Sí, es un coral, a ver, que mi recomendación sería ni muy fuerte ni una ausencia de luz, porque sí puede cambiar bastante de tono. En las volviendo a las estrictamente incrustantes, no sé si ya hablamos por ejemplo de la hoy como les decía estoy malísimo de los nombres, se me están olvidando de todos, de las Sunset, sí la mencionamos. Sí señor, ya de la Sunset tal vez tenemos, está la Jedi Mint Ring, que es como, que tiene inclusive varios colores también, que es incrustante, tiene como el borde morado y los pólipos son como rojos inclusive. Entre esas, digamos, ahí tenemos varios tipos. Ahora bien, también resulta que depende también de la cantidad de elementos traza, pueden haber algunas variaciones en los colores que nosotros tengamos, porque por ejemplo yo tengo una Montipora Superman que en los bordes, digamos, en su área de crecimiento es totalmente azul con el pólipo rojo, pero ya en las partes un poco más viejitas, ¿verdad?, del coral, ese azul bajó un poco y ahora está como un poco más verde. Ese es el tema de la iluminación que yo referenciaba hace un momento, Luis, porque por ejemplo yo
he visto muchas variaciones, por ejemplo, con la Rainbow y la Sunset, donde en la parte de crecimiento sí uno les puede apreciar muy bien los colores distintivos, pero conforme se va alejando ese crecimiento y vamos viendo la parte central, si les pega iluminación intensa, vamos a perder uno de los colores. En el caso de la Rainbow, vamos a perder, precisamente tiene el nombre de arco iris por esa diversidad de colores, pero una iluminación muy fuerte va a hacer que dominen alrededor de 2 colores, 3 colores cuando mucho en la parte de crecimiento. Y si entramos en este tema de la iluminación, ¿por qué no hablamos un poquito de cuál sería la iluminación adecuada? Yo creo que ya lo hemos ido adelantando. En lo personal, yo las ubicaría de iluminación baja a media. No las ubicaría nunca en la parte alta del arrecife, no solo porque no lo requieren, sino porque les vamos a cambiar muchísimo los colores, van a coger tonos muy apastelados, tonos muy pálidos, y esa viveza de color, tal vez rojo, morado o verde que les conocemos, no se las vamos a apreciar. Y luego el pólipo también se va a resentir y no lo vamos a ver constantemente fuera del plato. Claro, don Hernán, digamos, tal vez colocarle una posición en la pecera es un poco complicado porque va a depender mucho del equipo que yo tenga, ¿verdad? Y de la iluminación que disponga. Si utilizamos alguna iluminación de marcas comerciales, de lámparas comerciales que ya se consiguen posiblemente importadas, usualmente si es en esa posición donde usted menciona, de la mitad tal vez para abajo, porque no requieren. Ahora bien, la ventaja de las montiporas al no requerir una iluminación tan fuerte es que si no tengo tal vez una iluminación tan intensa, inclusive podría tener un mantenimiento en una posición alta, si mi iluminación no tiene tal vez la intensidad. Si lo hablamos en términos de par, que es el potencial de radiación fotosintética que puede aprovechar el coral, normalmente cuando hablemos de montiporas estamos hablando de 200 para abajo. Una media de 100 a 150 podría ser la referencia. Se nos está yendo el tiempo y no quisiera dejar de lado algo que es importante en el tema de las montiporas, las plagas, Luis. Por lo menos hay una que terrible. Es el dolor de cabeza que cuesta enormemente erradicar. Bueno, ahí ya usted lo ha dicho y creo que estamos pensando en el mismo y son los flatworms. Así es. O los nudibranquios, más bien. No, montipora y flatworms. Ok, sí, bueno, es que los dos son realmente agresivos, pero bueno, la ventaja es que ahora existen tratamientos, es difícil, el problema no es tanto eliminar al animalito en sí, sino a los huevos y su alta tasa de reproducción que tienen, ¿verdad? Entonces, como siempre, mi consejo es cualquier especie que usted vaya a meter al acuario, hacerle un buen dip, ¿verdad? Un buen dip preventivo para así poder tamizar la mayor cantidad de especímenes antes de que ingresen a nuestro sistema, ¿verdad? Y si ya efectivamente tengo la plaga o en mi pecera, pues hay tratamientos comerciales que eventualmente me pueden ayudar a ir reduciendo esta cantidad de especímenes, inclusive hasta llegar a solucionar del todo el problema. Si quiere quitarse dolor de cabezas, haga cuarentena. Exactamente. Es la mejor forma para quitarse los dolores de cabeza. Una de estas plagas, cuando entra al acuario, nos significa perder piezas importantes, nos significa tener que sacar las piezas, algunas no se van a poder sacar porque ya son colonias muy grandes, no las vamos a poder tratar y vamos a tener que apelar mucho a la creatividad o al ingenio para poder eliminar estas plagas. Ya se nos está yendo el tiempo, pero don Ricardo por acá nos tiene una nota interesante que queremos compartirles. Sí, una nota, don Hernán, que se publicaba acerca de que nuestros vecinos panameños, específicamente en la isla Cangrejo, que es una isla que se encuentra en el archipiélago de San Blas, ya están sufriendo el efecto del calentamiento global. Y usted sabe que el calentamiento global está subiendo el nivel de los mares. Y particularmente en esta isla ya los habitantes han empezado a ver que cada año, específicamente en la temporada de huracanes, ya el nivel de agua entra en la isla de 4 a 6 centímetros, lo cual hace que el territorio de la isla desaparece casi que un 60%. Ya son lugares muy específicos, especialmente hacia el centro de la isla,
la que queda completamente seco. Entonces han declarado de noviembre pasado que ya la isla tiene sus días contados debido al aumento del nivel de los mares. Así que una nota para que sigamos concientizándonos de los efectos del calentamiento global y lo que esto representa para el mundo. Agradecemos siempre los comentarios que nos dejan en el Facebook de la asociación. Nos puede buscar como Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina en YouTube, donde dejamos siempre los podcasts de este programa. Nos puede buscar como Asocam Costa Rica y tenemos nuestro sitio web www.asocamcr.org, que por cierto también en estos días estamos promoviendo el lanzamiento de nuestra app para que todavía tengamos mayor cercanía con ustedes. Y no puedo dejar que el programa termine sin invitarlos para la actividad que vamos a tener mañana domingo 2 de junio en la Universidad para la Cooperación Internacional. Vamos a tener una charla interesantísima por parte del doctor Edward Müller, reconocido doctor veterinario y persona que se preocupa muchísimo por todo lo que le está sucediendo al planeta y está dando sus importantes luchas en la regeneración del planeta. Va a darnos una charla muy buena sobre la acuariofilia marina de cara a el colapso planetario. Así que sería a las 10 de la mañana en la Universidad para la Cooperación Internacional. Y terminada la charla, que es con cupo limitado, Ricardo, ya nos quedará si acaso un 10 o un 8% de entradas disponibles, se nos han ido rapidísimo. Vamos a tener la oportunidad de que compañeros acuaristas que han reproducido en sus acuarios en un ejemplo de lo que puede hacer la acuariofilia marina por la conservación de los arrecifes, estos compañeros van a vender fragmentitos de corales criados por ellos, de forma que podamos estar contribuyendo con la protección del planeta en un hobby que se hace autosostenible. Así que ya usted lo sabe, el día de mañana domingo a las 10 de la mañana en la Universidad para la Cooperación Internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sigue en compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.